Jeremías 33:3, por favor. Y vamos a ver hoy un tipo de oración que al Señor le gusta y que le encanta que sus hijos hagamos hacia Él. Y mire, hay muchos tipos de oraciones, pero esta en especial es una oración que arranca la bendición de Dios de una manera especial. Y Jeremías 33, desde el verso 1, vamos a leerlo. Y algunos dirán, ¿y cómo sigue su mamá en Estados Unidos? ¿Cómo van las cosas? Ahorita les voy a platicar durante el mensaje que el Señor puso para escucharlo hoy, pues lo que Dios está haciendo con mi madre, y que le damos gracias al Señor porque su misericordia es para siempre y Él es bueno en gran manera. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, por tu verdad, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, aún en la alabanza, Señor. Nosotros te venimos a alabar, Señor, y tú nos bendices, Señor, por alabarte, Señor. Nosotros venimos a adorar tu nombre y tú derramas sobre nosotros gracia y bendición, Señor. Nosotros venimos a oír tu palabra y tú, Señor, siempre tienes algo para nosotros, Señor, que has guardado en tu corazón, Señor. Por lo cual te damos la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Jeremías 33:1 dice: vino palabra de Jehová a mí la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Imagínense, dice que viene la palabra de Dios al profeta Jeremías, y era la segunda vez que Dios le hablaba a Jeremías, pero él estaba preso en el patio de una cárcel. No era un lugar que podamos decir cómodo o un lugar de descanso, era una prisión. Y en ese tipo de prisiones de los babilónicos eran prisiones pues muy crueles, muy terribles. Pero Dios le había hablado ya a Jeremías y le habló varias veces en la cárcel. Pero qué cosas, imagínense Dios hablándole a Jeremías en una ocasión y diciéndole: ¿sabes qué? Ve consiguiendo un notario y ve viendo quién te va a arreglar documentación, porque te voy a dar propiedades y voy a bendecir tu vida, y de todo lo que te voy a dar tú vas a hacer bendición para la gente. Y cualquiera pudiera decir: ¿cómo se le da una palabra a Jeremías si está en una condena de por vida, en una prisión? ¿Cómo Dios puede estarle dando o diciendo que se busque notarios para poner en orden la herencia que Dios le va a dar? ¿Sabes que cuando estamos en una situación adversa, Dios no ha olvidado las promesas que hizo para tu vida? Para nosotros podían ser situaciones difíciles, duras, como de prisión, como adversas, pero para Dios no hay nada imposible. Él sigue teniendo los planes que Él dijo que tenía para ti, planes de bien y no de mal, para bendecirte y para darte el bien que tú has esperado. ¿Cuántos han esperado el bien del Señor? Y ¿sabes qué? No importa la circunstancia, lo importante es que tú no dejes de creer en las promesas de nuestro Dios. Y dice que ahí está Jeremías una vez más, por segunda vez, y le dice a Jeremías, verso 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Dice que en el clamor, bueno, la palabra
clamor, pues dentro de las definiciones que encontramos, es una voz que grita, es invocar a alguien o algo con desesperación, ¿sí? Llamar con un grito desesperante. Y hay varias definiciones de clamor. Y Dios le dice a Jeremías: clama a mí. Dios no solamente quiere que pues te santigües o que hagas alguna cosa así como que hay de rapidito, o que te hagas un rezo rapidito. No, Dios dice que clames a Él. Dios dice que clamemos a Él, que le busquemos desesperadamente, que hablemos a Él con una desesperación de nuestro ser, de nuestro interior, para poder nosotros arrebatar la bendición de Dios. Ahora, muchas veces no tiene que ser el grito como audible, aunque en algunas ocasiones sí. Pero por ejemplo, Ana clamaba a Dios, dice la palabra, y que se oían como balbuceos en su boca, de tal manera que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, así dice la palabra, porque ella clamaba, pero solo emitía ciertos gemidos o balbuceos, pero dentro de su alma ella clamaba. Ella lo que quería era un hijo que Dios le había prometido, pero ya había pasado, estaba pasando muchos años, ya su esposo era grande, ella era grande, ya eran sus últimas oportunidades, según ella, para poder tener hijo, pero dice que Dios escuchó ese clamor, y entonces el sacerdote Elí le dijo: vete, mujer, este día el Señor ha contestado tu oración. Imagínese. Y ella se fue, y ¿sabes qué? Ese mismo día ella concibió, y ese mismo día la vida le cambió, porque ella pudo hacer una oración de clamor, de algo desesperante de su corazón, de su alma, y eso arrebató la bendición de Dios. ¿Sabes qué? Después, al año, llegó con el niño y le dijo el sacerdote: ¿y ahora eso qué pasó? Dice: este es el niño por el cual oraba, y Dios me lo concedió. ¿Cuántos van a venir dentro de un año y decir: este es el asunto por el que yo oraba y Dios tuvo misericordia de mí, y yo presento delante de Dios el milagro que Dios está haciendo en mi vida, el poder que está no sé si alguien me está escuchando esta tarde, pero ¿sabes qué? Yo creo que hoy es un día de que Dios escuche el clamor de algún hijo o hija de Dios, que de lo profundo de su corazón pueda hablar a Dios y pueda arrebatar la bendición de Dios. Clama a mí y yo te responderé. También es importante entender que la respuesta de Dios no siempre es inmediatamente, o no siempre es sí. Por lo regular, la respuesta de Dios en un tiempo puede ser de forma inmediata, como al ciego que le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y le dijo: quiero ver, Señor. Y dice que en ese momento le regresó la vista. Pero también puede ser un tiempo como Abraham oró porque Dios le prometió ser padre de multitudes, y habían pasado muchos años. De hecho, ya iba a cumplir casi 100 años y la promesa no llegaba. Pero Dios estaba en un proceso. Diga conmigo: Dios estaba en un proceso. Dile al que está a tu lado: como contigo también, de la misma manera. Ahora, no digo que te vas a esperar hasta que tengas 99 años, ¿verdad que no? Pero sí quieres llegar a los 99. Ok, ya somos varios en el equipo. Pero para Abraham decía: se está yendo mi oportunidad. Para Dios decía: yo estoy procesando tu descendencia como el número de las estrellas, y eso no se hace de un día para otro. Yo te dije que iba a ser como el número de las estrellas, o te dije que iba a ser
como la arena del mar, y para eso estoy yo diseñando los tiempos, las edades, las formas, las historias, todo. Espérate tantito. Es que son 100 años, pues para mí 1000 años es como un día, y 1000 años como un día, y un año como 1000 días. Ya, ay, ustedes acomódenle como puedan. Así es que mientras Abraham estaba desesperado, Dios estaba con tranquilidad diseñando muchas cosas para las miles de generaciones de Abraham. Y mientras a veces muchos se sienten desesperados, Dios está diseñando, procesando la bendición para muchas generaciones. Dele un aplauso al Señor esta mañana. A veces la respuesta de Dios es: espérate tantito. Dile al que está a tu lado, dile: no seas desesperado, por favor. Dile: tus ojos mirarán la bondad de Dios. ¿Alguien me escuchó? Tus ojos mirarán la bondad de Dios. Ahorita estaba volteando a ver a Sandra, a su esposa, y el bebé, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando orábamos por él? Ponte de pie. Porque pónganse de pie, digo, porque los dos tuvieron que ver en el asunto, ¿verdad? ¿Cuántos años pasaron para que el Señor se los diera? 3 años, pero les habían dicho que no iban a poder tener bebés. Y cuando vinieron con esa noticia, lo primero que les dijo Dios, eso es lo que dice el diagnóstico médico: mas yo tengo la promesa de su descendencia de bendición. Y por ese niño orábamos, y ahora está aquí. Dale un aplauso fuerte al Señor. Se me hace que hoy van a salir muchas embarazadas de la promesa de Dios. Aleluya. A veces Dios está procesando los tiempos, y a veces la respuesta de Dios es sí, y es inmediatamente. Hoy mismo, le dijo al que estaba junto a la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Hoy ha sido mudado tu corazón. Muchas cosas fueron rápidas, pero otras son en el proceso del Señor. Una vez el Señor, vinieron 10 leprosos, y dice la Biblia que venían clamando a Dios y le gritaban, clamaban de lejos: sánanos, por favor, sánanos. Y dice que el Señor extendió su mano y los sanó. Pero otra vez otros leprosos les dijo: váyanse al templo. Y cuando llegan allá, dejan su ofrenda, le dan gracias a Dios y se van. Pero se oye como fácil, pero los leprosos, ir al templo significaba arriesgarse la vida, porque si se acercaban al templo a la gente los podía matar a pedradas. No sé qué pasaría por la mente de los leprosos, pero tal vez alguno de ellos dijo: venimos a decirte que nos sanes y nos mandas al templo. Pero dice que obedecieron, y mientras iban en camino, ¿mientras iban en qué? En camino, dice que iban sanando. ¿Sabes que a veces oramos aquí y muchos dicen: ay, ¿por qué no se paró lo que estaba ahí en la silla? A veces, no, que muy bueno el pastor este. Y no, y a veces se fue con la mano torcida todavía. Y que no sé qué. Y sabes que aquí hemos visto la gente que era invidente ver. Y hemos visto tantas sanidades y tantos milagros, no solamente físicos, en la familia, en las finanzas, en el hogar. Pero muchas veces se van, y se van hasta con el dolor. Pero ¿qué fue lo que hizo que los leprosos obtuvieran su bendición? ¿Sabes qué? Que creyeron en el Señor. Y si el Señor dijo: vayan al templo y presenten su ofrenda en el altar, y conforme a la ley, porque decía que los que se sanaran de lepra
llevaban una ofrenda de unos palomitos, es otra historia, pero era una ofrenda. Se vayan, lleven ya. O sea, antes de que sane, sea agradecido con Dios. Antes de que sane, da los primeros pasos hacia el Señor. O sea, los pasos de fe. Y dice que mientras iban, fueron sanados. Muchas veces tienes que salir de aquí, ir en la fe y en la confianza de que Dios tiene la respuesta para lo que tú estás clamando y lo que estás pidiendo. Clama a mí y yo te responderé. Pero a veces la respuesta de Dios es no, mis amados. Y eso es cuando pues, la gente no le gusta mucho. Más a los de la otra reunión, estos de aquí no, estos no. Pero mire, yo les ponía un ejemplo en la primera reunión. Imagínese, ¿usted ama a sus hijos, sí o no? Bueno, si todavía no los tienen, imagínenselo, pero si ya crecieron sus hijos, si uno de sus hijos tenía 5 años y usted había hecho sus ahorros y tenía un dinerito, y si ese hijo le pide de 5 años, le dices, ¿tú me amas, padre o mamá? Sí, claro que sí. Yo sé que tú tienes todas las cosas que a mí me podrían hacer feliz. Sí, está bien. Dame 30,000 pesos. ¿Usted se los daba a su niño de 5 años o no? ¿No lo quiere? ¿Y por qué no se los da? ¿Por qué? Para la edad que tiene, sería más bien un peligro, ¿cierto? Y hay muchas cosas que nosotros pedimos, pero dice el Señor que a veces no sabemos pedir, y pedimos para cosas que no nos van a convenir, o que no nos van a producir bien. Tenemos el ejemplo del padre que le dio la herencia al hijo. ¿Fue bueno que le diera la herencia? Con esa herencia echó a perder su vida. Gracias a Dios que tuvo misericordia y reaccionó y pidió perdón y regresó. Pero a veces Dios dice no. Algunas tienen hijitas o pasaron ese tiempo y cuando quieren pedir permiso y dicen, mamá, quiero andar con el Spider, el araña, ¿no? ¿Qué? Si yo estoy orando por ti, por el príncipe de Dios, por el rey David, por el Salomón que vendrá a tu vida, y ahora ya me sales que traes a Juan el Bautista, no, ese no te conviene. ¿Qué le ves? Ay, no, pues sus aretes tan bonitos y su argolla que tiene aquí se le ve sensacional, y sus trenzas, sus rastras, no hay otras como las de él, y los padres dicen no. ¿Y qué pasa al tiempo cuando las niñas son desobedientes? Vienen a llorar con la mamá y el papá, y la mamá y el papá les dicen, te lo dije. Y muchas de las respuestas de Dios eran no, mis amados. Pero porque Dios sabe lo que viene adelante de nosotros. Porque Dios sabe, claro, es que a mí me pasó esa historia, usted está hablando de mí o alguien le contó. No. Y todos tenemos la oportunidad de enmendarnos, de enderezarnos. Mientras esté el Señor ahí, mientras usted tenga vida, usted y yo tenemos la oportunidad de caminar en los caminos de Dios y que Dios cambie nuestro destino. Pero la intención de estos ejemplos es ver que a veces Dios dice que no por algo que a usted no le conviene, o por algo que le puede hacer daño o le puede hacer mal, o simplemente porque Dios tiene mejores cosas para usted. Dice en Hebreos 11 que algunos pues pidieron a Dios y esperaron esa promesa y no llegó la promesa, pero dice porque Dios tenía cosas mejores para ellos. Y sabe que usted a veces está pidiendo cosas y Dios tiene cosas mejores para usted
Todavía, dele un aplauso fuerte al Señor. Él piensa bien de usted siempre. Clama a mí y yo te responderé. El clamor es una oración poderosa, mis amados. Salmo 40, 1, 2 y 3 dice: pacientemente esperé al Señor, y el Señor se inclinó a mí y me hizo salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Verán mucho estos y temerán y confiarán en el Señor. Pero David dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi ¿qué? Mi clamor. ¿Sabes que David estaba en un momento desesperante de su vida? Ya había pasado el tiempo de que el rey lo seguía para matarlo. Estaba en el tiempo de que su propio hijo se había sublevado para quererle quitar el reino y lo había traicionado y buscaba su muerte. Y estaba el tiempo de vivir en el desierto escondido, y ahí el enemigo se había robado de sus guerreros, y de él se robó a las esposas y a los hijos. Se sentía que David decía: ¿qué hago yo en esta tierra? Todo está contra mí. Pero dice que él clamó al Señor, y dice que pacientemente esperó la respuesta de Dios. Y a veces usted tiene que usar la paciencia. A veces usted tiene que poder experimentar el fruto de la paciencia, porque la paciencia produce prueba, pero después trae frutos apacibles, dice el Señor, de justicia. Pacientemente esperé al Señor, pero el Señor se inclinó a mí y escuchó mi clamor, y entonces ese día me sacó del pozo de la desesperación. Y no sé a quién Dios le esté hablando, pero a veces tendrás que usar la paciencia para esperar la respuesta de Dios. Pero vendrá el día, y yo espero que sea hoy, que Dios se incline y te saque del pozo de la desesperación. Del pozo de la desesperación. El pozo de la desesperación, las cárceles como la de Jeremías eran pozos. Esas eran las prisiones donde los metían y nadie podía salir, porque era estrecho y era profundo y estaba lleno de cadáveres adentro, de huesos, de pudrición que se hacía lodo, de animales, y nadie salía. No se escuchaba en la historia que alguien había podido salir de una prisión de esas. Pero David dijo: él escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Dios es el único que te puede sacar de la depresión más terrible. Dios es el único que te puede sacar de esas situaciones donde te sientes como estrecha en un pozo, como si nadie te pudiera auxiliar, ni nadie te pudiera brindar la ayuda. Pero dice: pero Él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Imagínense esos presos ahí diciendo: en esta tierra donde nunca nadie pase, yo estoy en este pozo y voy a clamar para ver si alguien de casualidad en este tiempo oye y me lanza un lazo para que yo pueda salir. Voy a gritar. Pero muchos de ellos clamaban y no pasaba nada. Pero David dice: y Él escuchó mi clamor. Sabes que cuando tú clamas, Dios va pasando por ahí y escucha tu clamor. Y Dios te puede sacar del pozo de la desesperación, y te puede sacar de la angustia, y te puede sacar de los lugares estrechos, sin propósito, sin destinos. Y dice: y me sacó de ese pozo y me puso mis pies sobre una peña.
¿Quién es la peña? Es el Señor Jesucristo, mis amados. Enderezó mis pasos. Dice, y luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanzas a Dios, porque desde ese día que me sacó Dios, yo no he dejado de escribir salmos, dijo David. Desde el día en que Dios rescata tu vida, tú no debes de dejar de alabar y bendecir el nombre de Dios. Y dice, y verán, mucha gente verá esto, y por eso, por mi testimonio, muchos confiarán y muchos respetarán a Dios. Eso es lo que dice el Salmo 41. Muchos confiarán, temerán quiere decir, tendrán el respeto a Dios y confiarán en Dios. Sabes que el pozo que estás pasando va a ser el testimonio para muchos, para que tú puedas decir, yo estuve así, pero Dios, que es bueno, escuchó mi clamor. Fíjese que estos días, el martes tuve que ir a Los Ángeles porque nos avisaron que mi mamá estaba muy delicada. Muchos o la mayoría conocen a mi mamá, mujer de oración y mujer de fe, pero se empezó a poner mal, a decaer, y pues ya no sabían qué hacer. Y el asunto es que no tenía seguro en Estados Unidos, o el medical que le dicen. Entonces tenían que traerla a Tijuana, la teníamos que traer a Tijuana, pero no podía viajar porque estaba mal, no se podía mover, no hablaba, ya estaba inconsciente. Pero por medio del esposo de mi sobrina, que era militar, que es militar, él está en la Marina de los Estados Unidos, y él dijo, déjenme ver a ver si en mi seguro que nos dan en el ejército, la abuelita de la esposa puede entrar. Y él investigó y le dijeron, sí, sí puede entrar. Entonces, de no tener nada, mi mamá estaba siendo atendida en uno de los mejores hospitales de California. Porque ¿sabes qué? Cuando tú eres fiel en tus diezmos y tus ofrendas, que mi mamá siempre ha sido fiel toda su vida, y en lo que da de lo que le damos sus hijos, de lo que recibe de su pensión, pues alguien diría, bueno, pues sí estás dando ahí, pero ¿para qué o qué? ¿Cuál es? Y nosotros, por ejemplo, ahora vemos el beneficio de esto. Sí, más de $40,000 hubiera salido los días que estuvo allí. Imagínense, casi $1,000,000 por estar ahí. ¿Sabes qué? Cuando tú ofrendas y diezmas fielmente, Dios se va a encargar de tu futuro, se va a encargar de tu familia, se va a encargar de tu provisión, porque Dios nunca se va a quedar con nada. Él es bueno, su misericordia es para siempre. Y las empezaron a atender, y cuando yo voy volando llego ahí a la ciudad de Los Ángeles, y mi sobrina me dice, tío, bueno, pues las noticias es que a mi abuelita le encontraron muchos tumores de cáncer en el hígado, y tiene uno muy grande, y tiene 2 coágulos en la arteria principal del corazón, y pues el médico dice que tal vez dure un par de días nada más, y que pues no va a poder ahorita salir a México porque en el viaje pues, ella se puede infartar, y todos los diagnósticos que los médicos hacen, que usted sabe, que dicen, aquí está la lista de todo el mal que tiene. Y bueno, un poquito me cayó pesada la noticia, pero ya he escuchado esas noticias otras ocasiones, pero también he aprendido a escuchar el diagnóstico celestial. También he aprendido a oír la voz de Dios. Y llegué al hospital, y ahí me estuve con mi mamá, mi hermana, nos quedamos esa noche, pero mi mamá solamente 2 veces abrió en esa noche los ojos, y en una le dije, ¿quién soy? Y ella me dijo, eres mi hijo, eres mi hijo. Y se volvió a quedar dormida. Pero al otro lado, en el cuarto, había una mujer pues, americana, y como a las 4 de la mañana, 5, empezó a gritar, pero a clamar con un grito de dolor y de angustia. Ella estaba
ah, también inconsciente, pero solo cuando le venía el dolor ella empezaba a gritar, Jesus, Jesus, my Lord, help me, Señor, Señor, mi Jesús, ayúdame, ayúdame, te necesito. Pero cimbraba todo el piso del hotel de los gritos que ella daba. Y ya decía mi hermana, bueno, pues hay que Dios la ayude. Y estábamos así, y a los 10 minutos volví a gritar otra vez, ay, que Dios la ayude. Y yo decía, pues si aquí estamos nosotros, o sea, nosotros somos el motivo de la bendición de Dios, y si Dios la va a ayudar, nos va a usar a nosotros. Y le digo a mi hermana, pregúntale a quien está ahí o a la enfermera si nos dan permiso de orar. No es que aquí no dan permiso, tú diles que si dan permiso, no sé, de todas maneras voy a ir a orar por ella. ¿Y sabes qué? La enfermera dijo, la jefa de enfermera, sí, adelante. Y después su hija dijo, sí, mi mamá, ella es una fiel seguidora y ama a Dios, ama a Jesús, todos los días de su vida lo ha amado. Y pues es que ella está clamando en el momento de su dolor. Entonces llegué y le puse manos y empecé a orar por ella y se quedó calladita. Cuando nos íbamos saliendo y volvió a gritar, yo dije, diablo mentiroso, lo que Dios ha hecho ya lo hizo bien y te reprendo. Y se quedó callada y ya no volvió a quejarse. Al otro día, como a las 8 o 9 de la mañana, me asomé porque ya no se quejaba y quise saber cómo estaba, y ya la señora ya estaba consciente. Estaba comiendo, y esa es una buena señal, ¿verdad que sí? Mientras tengas hambre, no te preocupes. Dile al que está a tu lado, invítame unos tacos saliendo, por favor. ¿Y sabes qué? Nomás la señora le preguntó a la hija, who is he? Como diciendo, ¿quién es este que está aquí? ¿Quién es el? Y ella le trató de explicar que yo había ido a orar por ella en la noche, pero como que todavía no entendía, ni me interesaba que entendiera o que me dijera. Lo que me llenaba mi vida es que Dios había escuchado su clamor. Clama a mí, yo te responderé, en la angustia te responderé, dice el Señor. Bueno, pues la bendición no solamente alcanza a esta señora, sino que cuando regreso mi mamá ya está con los ojos abiertos y me sonríe, dice, ay, mi hijo, ¿veniste desde allá, desde México? Le dije, pues claro. Le digo, pues ¿cómo que no voy a venir a verte? Ah, está bien. Y le digo, ¿quién soy yo, jefa? Porque somos 3 hermanos. Y me dice, y siempre así me ha dicho desde niño, hijazo de mi vidaza, ¿no? ¿Se acuerdan de los polivoces, no? Me dice, pues eres hijazo de mi vidaza, me dice. Y dije, no, ya está bien, mi jefa. Se fue con todos los diagnósticos, que tiene los coágulos en el corazón, que tiene los tumores, pero el doctor en la tarde dijo, es que pues la señora está platicando, ya la señora empieza a caminar, la señora está comiendo, o sea, pues aquí tengo esto, pero yo la veo y yo podría decir que no tiene nada, pero, o sea, la tengo que dar de alta. ¿Sabes que la noche antes estaba en estado de coma, podríamos decirlo así? Y al otro día dieron de alta a mi mamá y se fue para la casa de mi hermana. El jueves que entra la vamos a traer para México. Ahorita que estaba allá arriba, mientras estaba la alabanza, me comuniqué por teléfono con mi cuñada. Le dije, mi mamá, dice, aquí está, dice que quiere ir a dar gracias a la iglesia. Y me la enseñan. Y ya conocen a mi mamá, que se arregla bien y en una silla, ¿no? de ruedas, porque todavía no tiene suficiente fuerza, pero lo que empezó Dios lo termina y lo perfecciona hasta el final. Y le digo, ¿a dónde vas? Me dice, ¿cómo a dónde? A darle gracias a Dios que me aumentó la vida otra vez. Entonces, primero Dios, el viernes ella estará aquí, y mira, si Dios le permite 1 mes, 2 meses o otros 10, 15 o 20 años, gloria a Dios. Una vez le dije, le voy a pedir al Señor que vivas
100 años. Y me dice, ¿y tú para qué limitas a Dios? Déjalo que Él me dé los años que quiera. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. ¿Sabes que hay respuestas maravillosas que tú ni las sabes? Hay respuestas poderosas que tú ni te las imaginas. Hay cosas que ni te pasan por la cabeza, pero Dios ya tiene preparada la solución, porque Él sabe todas las cosas, porque Él es Dios y porque Él tiene lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso de honra a nuestro Dios? Salmo 107:6. Desde el 1 vamos a leer. Dice, alabad a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Verso 3, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, léalo conmigo, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Verso 7, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Verso 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dice, clamaron a Dios en su angustia y los libró. ¿Y sabes qué? Hoy Dios te va a librar. Si lo hizo la vez pasada y el año pasado y hace 4 años y hace 2 diagnósticos médicos y hace no sé cuántas veces recibiste malas noticias y Dios te libró, Dios lo volverá a hacer una vez más, porque para siempre es su misericordia. Dele otro aplauso al Señor. Otro aplauso al Señor. Gracias, Señor. Póngase de pie, por favor. Y he oído casos de quienes se han clamado a gritos. Tenía un amigo hace más o menos unos 26 años, Arturo Valdespino se llamaba. Él partió con el Señor después, pero él estuvo preso muchos años en la cárcel de Jilotepec. Y ahí nos platicaba la historia que una vez llegaron unos hombres y se lo llevaron a unas milpas solitarias allá por el Valle de Chalco. No había nada, había pantanos, y dice que sacaron unos lazos y unos palos con que lo iban a golpear. Y dice que ahí le quitaron las vendas y lo tenían amarrado de las manos. Y dice que pues que él sabía que lo iban a matar, que no supo si eran policías o eran secuestradores, nunca supo qué era, pero dice que cuando eso iba a pasar, dice que empezó a gritar, a clamar con toda su fuerza y su voz, y empezó a gritar, ¡Jesús! ¡Jesús! Y dice que estos hombres empezaron a pues como espantar, y empezaron a ver para todos lados, y empezaron a ver en la oscuridad, y cuando vieron la oscuridad y él gritaba más, ¡Jesús, sálvame!
Jesús, y cuando nos los platicaba empezaba a llorar y me imaginaba yo esa escena clamando al Señor. Y dice que se empezaron a espantar tantos y que uno le dijo a otro: mátalo, no, pues mátalo tú, no, pues mátalo tú. Y uno dijo: yo ya me voy. Y el otro, y él: Jesús. Y dice que el otro se fue y se arrancaron, y el otro corrió a alcanzarse a subir al carro y se fueron y lo dejaron. ¿Cómo Dios no te va a salvar? Dice: clamaron a Dios y Él los libró de su ruina, los libró de sus enemigos, los libró de sus opresores. Dios te quiere sacar de la ruina, Dios te quiere librar de tus enemigos. Dios, pues ¿sabes qué? Le gusta que le clames, que confíes en Él. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos para que no me veas a mí ni veas a nadie al lado. Pero lo que estás pasando, ahí donde estás, clama a Dios. Dile: ayúdame, Señor. Clama del grito de tu corazón. Ayúdanos, Jesús. Bartimeo el ciego dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sintió unas manos que lo tocaron y le dijeron: aquí estoy. ¿Qué quieres que haga contigo? Que veas, Señor. Y al instante recobró la vista. Clama a mí, yo te responderé. Tal vez alguien tiene que clamar por esos hijos. Tal vez alguien tiene que clamar a Dios por ese esposo o la esposa que han estado endurecidos sus corazones. Tal vez alguien tiene que clamar a Dios por esa sanidad sobrenatural que tiene que venir del diagnóstico del cielo. Tal vez alguien tiene que clamar a Dios por esos asuntos que pareciera que no tienen forma para resolverlo. Tal vez alguien está viviendo una depresión y se ha sentido como en un pozo que se va y está profundo. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, porque yo extenderé mi mano y te sacaré de ese pozo y te pondré por lugares firmes. Afirmaré tus pasos, afirmaré tu vida, le daré propósito a tu destino. Haré que las cosas sucedan, porque para siempre es mi misericordia, dice el Señor. No es por tus méritos, no es por los sacrificios, no es por las mandas, no es por las ofrendas. Es porque mi misericordia es nueva y es grande para ti, para tu vida. Envió su palabra, dice el Señor. Clamaron a Él y envió su palabra, y la palabra los sacó de la ruina, y la palabra les dio destino. Hoy ha venido la palabra enviada del corazón de Dios para bendecirte. Clama a mí, dice el Señor. Diga conmigo: Jesús, 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 ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame, Señor, que no se enfríe mi corazón. Ten misericordia de mí, Señor. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Señor.